Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, con esta clase grabada vamos a empezar la semana 2, la semana o la unidad 2 de este programa, este seminario de doctorado, en el que hoy nos vamos a concentrar, ¿no?, más específicamente en analizar la prensa para mujeres en la Argentina en el siglo XIX, ¿no?, que se desarrolló en la Argentina en el siglo XIX. La idea es analizar ese objeto, pensarlo en el contexto del siglo XIX y en su contexto histórico, y pensar cómo las mujeres utilizaron ese dispositivo para plantear una serie de cuestiones que a nosotros nos interesan particularmente analizar en este seminario, ¿no? Eh, para dejar el análisis más específico de los periódicos para el miércoles en la clase sincrónica, cuando nos encontremos y, bueno, vayamos recorriendo las presentaciones, ¿no? Bueno, un poco para hacer más llevadera esta clase expositiva, voy a ir comentando las ideas centrales de esta unidad y de este pantallazo general, con una presentación de PowerPoint un poco en la línea de lo que ya hicimos la semana pasada. Bueno, entonces allá vamos, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero bueno, siempre cuesta, así que vamos a hacer lo posible. Bueno, la semana 2, el título de la semana 2 es Prensa femenina, feminista de mujeres, lectoras y publicistas, y justamente como comentaba, gira alrededor de los problemas que plantea la prensa para mujeres desde el punto de vista del género literario, o sea, del dispositivo periodístico en sí, del género periodístico, y por otro lado del género sexual, ¿no? ¿Qué implica hablar de prensa de mujeres? Si implica hablar de prensa feminista o prensa femenina, y también a quiénes se dirigen, digamos, quién hace esa prensa y a quiénes se dirigen, ¿no? Así como qué temas involucra, qué tipo de secciones y qué tipo de discursos circulan en esta prensa. Bien, un poco para ir metiéndonos en el problema que plantea esta unidad, pensé que era una buena idea acercarnos a la prensa justamente desde una pequeña historización sobre la historia del género, digamos, de los periódicos en la Argentina del siglo XIX, ¿no? Como estuvimos comentando la semana pasada, la prensa de mujeres se enmarca dentro de una cuestión crítica más amplia, ¿no?, que, como analizamos en relación con el trabajo de Víctor Volgel que comentamos, identifica la prensa periódica como uno de los motores de la modernización cultural y la formación de comunidades lectoras emergentes que, en el caso de países latinoamericanos como la Argentina, se entrecruza con otras dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la fundación y la consolidación del Estado Nacional. Pensemos que el lapso que abarca nuestro seminario, que va de 1830 a 1920, ocupa los años del rosismo y la llamada restauración de las leyes, ¿no? Y el recrudecimiento digamos, el resurgimiento y recrudecimiento de la lucha de facciones, ¿no?, entre federales y unitarios, el periodo de poscaseros, es decir, una vez que cae Rosas y gana el bando antirrosista, y se comienza un periodo que es denominado en la historiografía como de consolidación nacional, porque se aprueba la Constitución Nacional y empieza a funcionar de una forma institucional la política argentina, por un lado, y por otro lado, ¿no?, se empiezan a desarrollar fuertemente las instituciones, se aprueban leyes, se desarrollan instituciones a nivel nacional que plantean a su vez diferentes tensiones con la vida de las provincias y también con la vida de los individuos, ¿no? Pero es el momento en el que se consolida el Estado Nacional, ¿no? Por otro lado, también va a abarcar el periodo de lo que se llama el orden conservador liberal, que es a partir del 80, con la presidencia de Roca y las sucesivas presidencias del Partido Autonomista Nacional, ¿no? La crisis del 90, o sea, la crisis de ese esquema de poder político, y a su vez el ascenso del radicalismo de la mano de la democratización del sistema político, ¿no?, a través de la aprobación del voto universal, y el ascenso de Irigoyen, ¿no? Todos esos periodos abarca nuestro seminario, y la idea es ver cómo
la prensa para mujeres, de y para mujeres, modula esa relación, ¿no? Cómo las mujeres se mueven en relación con todos esos devenires de la vida política nacional, por un lado, y por otro lado, otra cosa, que, digamos, otro vector que vamos a tener que tener en cuenta, porque también es central para pensar este mundo del periodismo, de la prensa y de la prensa de mujeres, es el desarrollo del campo letrado nacional, ¿no? Que en el caso argentino está vinculado fuertemente en su momento de emergencia, es decir, cuando los letrados empiezan a pensar de una forma, digamos, de una forma más o menos autónoma, o empiezan a pensar en términos nacionales, ¿no? ¿Qué implica ser argentino? ¿Qué implica ser un escritor argentino? ¿O qué debe ser la literatura argentina? Está muy asociado con la emergencia del romanticismo rioplatense, ¿no? La primera generación romántica. Y determinadas categorías que son claves para ellos, como por ejemplo la figura de autor, que es algo que también nos va a importar a nosotros para pensar en las mujeres de esa generación y posterior, pero también las tensiones que plantea la relación entre la política y la literatura, por ejemplo, que se da muy claramente en Sarmiento, por ejemplo, miembro de o integrante de estas primeras generaciones, y también pensar la cuestión de lo nacional como un valor literario, ¿no? ¿Qué es lo que define a la literatura nacional? Todos esos son problemas típicos del romanticismo argentino del siglo XIX que van a empapar a estos periódicos también y van a involucrar a las mujeres de determinadas maneras, o van a pretender asignar a las mujeres determinados roles y tareas, ¿no? Y por otro lado, también, en relación con la prensa y hasta el campo letrado, y la emergencia del romanticismo, pensar que es una generación que piensa lo moderno como eje de un programa que no solo debe apuntar a la renovación de las prácticas políticas, sino también, y muy centralmente, de las costumbres, ¿no? Y en este punto las mujeres van a ocupar un rol central en ese imaginario, que ese imaginario, digamos, fundacional, que podríamos decir emerge en los años 30, pero va a tener mucha influencia en los años posteriores en el desarrollo del campo letrado argentino en sus años posteriores, y de la prensa también, ¿no? Por eso también nos interesa tanto. Justamente este peso del romanticismo en la prensa argentina, en la literatura y puntualmente en la prensa de mujeres, ha sido, ¿no? Trabajado bastante en detalle por Graciela Baticuore en el primer capítulo de su libro, de uno de sus libros, La mujer romántica, ¿no? Que nosotros teníamos para leer hoy el capítulo 2, el capítulo siguiente. Bien, entonces, tenemos, ¿no? Prensa atravesada por la cuestión política, atravesado por la formación del campo intelectual, y a su vez, ¿no? La prensa con una historia propia que involucre esos dos campos, pero al mismo tiempo los excede, ¿no? Y acá a mí me parecía que era muy útil para ustedes tener como referencia dos artículos de Claudia Román, que son los artículos, sí, en este seminario soy fan de Claudia Román, que son dos artículos que están incluidos en, estoy pensando a ver si me ven o no, yo estoy haciendo muecas y quizás no me ven. Acá estoy. Son dos artículos que, un momento, ahora estoy haciendo lío. Son dos artículos que se incluyen en diferentes tomos de la historia crítica de la literatura argentina, esa colección dirigida por Noé Gitric, que fue muy importante en el campo de la renovación de la crítica sobre la literatura argentina, que se publicó durante todos los primeros 2000, digamos, la primera y la segunda década acaba de terminar muy recientemente, la primera y la segunda década del 2000, en los que en el tomo 2 y en el tomo 3, Claudia Román justamente realiza un pantallazo general propone un pantallazo general y una periodización sobre la prensa, ¿no? La historia de la prensa en la Argentina. Y en estos dos artículos ella va a establecer dos periodos, ¿no? Un primer periodo que iría de 1830 a 1880, o como ella llama, ¿no? De la moda, que es el periódico, lo vamos a ver la semana que viene, a la patria argentina,
el periódico donde se publicó Juan Moreira, una de las novelas más importantes del siglo XIX argentino, que ella denomina como el periodo de nacionalización y especialización, ¿no? Y un segundo periodo que ella llama, ¿no?, de la patria argentina a caras y caretas, que va de 1880 a 1890, que también llama en un momento el momento de entusiasmo y experimentación, ¿no? Estos dos tiempos de el desarrollo del sistema periodístico argentino. Y estos dos momentos, estas dos etapas, las menciono porque nos sirven también para nosotros, para que nosotros pensemos la periodización de nuestros propios, digamos, de nuestro propio corpus, ¿no?, de los periódicos que vamos a ver en este seminario. Ella caracteriza el primer momento, el periodo de nacionalización y especialización, como un momento en el que aparecen los periódicos que ella llama, ¿no?, premodernos o en trance de modernización, ¿no?, y que están caracterizados por ser periódicos de opinión o que realizan su pasaje del periódico de opinión al periódico de información, ¿no? Es un momento, podríamos decir, ¿no?, es el periodo rosista y el periodo post-Caseros, en el que la prensa se configura como representación de facciones políticas, esencialmente, ¿no? Por lo tanto, por eso se lo llama la guerra de los papeles, ¿no? O sea, también otro término muy común para llamar ese tipo de prensa. Y es un momento, justamente por este rol que cumple la prensa en el escenario público, en el que su financiamiento está en estrecha relación con agrupaciones políticas y con el Estado, ¿no? Es una prensa facciosa, en el que prácticamente no hay noticias, porque se presupone un círculo de lectores relativamente acotado que ya conoce eso de lo que, digamos, eso sobre lo cual se está comentando y editorializando, y por otro lado que es un tipo de prensa que en el periodo post-Caseros, o sea, una vez que, digamos, que por supuesto que crece mucho a la sombra de la polarización, ¿no?, política, es decir, es una prensa que se fogonea con la oposición de los antirrosistas, digamos, la posición rosismo-antirrosismo. Por ejemplo, la prensa gauchesca, digo, para poner un ejemplo, es un típico ejemplo de esta prensa facciosa, ¿no? Las gacetas de Ascasubi o las gacetas de Pérez, digo, para nombrar un gauchesco rosista y un gauchesco antirrosista. Y es una prensa que se va a recolocar una vez que caiga Rosas, para reposicionarse como aquella prensa que debe conformar una opinión estatal, ¿no? Es decir, no pierde ese carácter de opinión. Recién, más adelante, plantea Román, hacia los 80, se va a reubicar como esta prensa de doctrina de opinión, que es como se define el diario La Nación, ¿no? Y el clásico ejemplo de el diarismo post-Caseros, o sea, otro tipo de lucha de papeles, pero lucha de papeles al fin, es, por ejemplo, las polémicas que protagonizan Sarmiento y Alberdi en la prensa, que son varias, y en las que lo que se está discutiendo ya no es cómo derrocar al tirano, ¿no?, o denunciar lo que hace el rosismo, sino cómo debe ser el Estado, ¿no?, la cosa pública, cómo debe ser el Estado, cómo debe ser una nación, hacia dónde debe ir la Argentina. Y esos son los debates que de alguna manera le dan forma a la organización político-económica que años después va a terminar tomando la Argentina, ¿no?, con sus virtudes y defectos. El segundo momento que describe Román es que, entre paréntesis, son artículos que tienen citados en la bibliografía complementaria de esta semana, es el periodo que va de 1880 a 1890, que ella, ¿no?, en un momento llama como el momento de entusiasmo y experimentación. Y es un periodo que es inaugurado por en realidad, un par de años antes, cuando comienzan a fundarse los grandes diarios en la Argentina, ¿no?, el periodo de los grandes diarios, lo llama ella en un momento, que también son los primeros diarios modernos de la Argentina. Me estoy refiriendo a La Prensa, La Nación, para empezar, ¿no?, La Tribuna, un poco más adelante,
en los que los diarios se recolocan como ya no representantes de una facción política, sino como tribuna de doctrina, ¿no? Como decía que plantea La Nación, y que anteponen, en los que se empieza a anteponer la noticia por sobre el comentario, ¿no? Entonces la noticia aparece como un género específico, en el que se cambia la disposición del diario también, cambia, ¿no? Se privilegian, ¿no? Dice en un momento Claudia, pocas palabras y muchos hechos, se privilegia la narración de los hechos cotidianos, se incorporan los cables telegráficos, es decir, que el diario empieza a ser un mecanismo de conexión con el mundo, y se introduce todo un imaginario cosmopolita que va a ser muy importante hacia los 90 sobre todo, se forman las primeras redacciones profesionales, y en este sentido aparece una figura que va a ser muy importante también para nosotros a principios del siglo, que es la figura del reporter y la figura del cronista, ¿no? Que son dos figuras que, repito, van a ser centrales para pensar en la profesionalización femenina a principios de la profesionalización femenina vinculada a la escritura, ¿no? A principios del siglo XX. Este periodo, ¿no? Que ella ya, digamos, recorre de 1880 a 1890, porque corta con Caras y Caretas y con el formato magazine, que ahí, digamos, se inauguraría una nueva etapa, que mantiene muchas de esas características, pero, o preanuncia características que después se van a imponer como cuestiones centrales en la primera década del 20, también va a estar atravesada por algunas otras cuestiones que nos interesan mucho, como por ejemplo, la emergencia de nuevos contingentes de lectores, ¿no? A partir del 80 empiezan a aparecer los periódicos especializados y dirigidos a públicos específicos, como el público femenino, y al mismo tiempo van a volverse cada vez más masivos, es decir, se expande el público lector, y al expandirse el público lector hay posibilidades de consumo de todo eso que se produce, digamos, es un sistema que se retroalimenta, ¿no? Y de a poco el público, ese público de la gran aldea, como la llama Lucio B. López a esa Buenos Aires del 60, se va convirtiendo en el público moderno, que es un público anónimo, atravesado por diferentes capas y diferentes intereses, es decir, un público masivo, anónimo, y al mismo tiempo sectorizado por intereses especiales, ¿no? Ya no tan, digamos, hay por supuesto fragmentación política en ese nuevo público, pero entendido como un diario como si fuese un diario de segunda lectura, ¿no? Hay más para leer y de una forma mucho más específica. Están, por supuesto, los diarios políticos, digo, la prensa anarquista, la prensa socialista, la prensa comunista, pero también está la prensa de las comunidades inmigrantes que se van instalando en la Argentina, de colectivos de otras naciones, como por ejemplo la prensa española, la prensa judía, la prensa italiana, que tienen mucha importancia en la Argentina del siglo XIX, y también están la prensa vinculada con saberes técnicos específicos, ¿no? O con asociaciones, que va a ser otro fenómeno típico de finales del siglo XIX. Otra cuestión que caracteriza este periodo de modernización es el cambio de régimen de financiamiento. No porque desaparezca la relación con el Estado, que siempre va a ser muy fuerte en el financiamiento de la prensa argentina, pero porque aparecen otros mecanismos de financiamiento que van a ir ganando mucho espacio a lo largo del avance de finales del siglo XIX y sobre todo a medida que vayamos entrando en el XX, que es la publicidad, básicamente, financiarse a través de publicidad, ¿no? Y eso va a cambiar enormemente los regímenes visuales del modo en que funciona la prensa, ¿no? Así como también sus discursos. Y las últimas dos cuestiones que menciono, ya para ir pasando a la prensa de mujeres específicamente, que menciona Roman, son por un lado las mejoras técnicas, que es algo no menor, digamos, pensar que la Argentina va modernizando el modo en que se produce la prensa en la Argentina, es decir, importan máquinas, llegan máquinas más modernas, de mayor calidad, que bajan los costos de producción, por ende se puede producir más, digamos, todos esos cambios que se producen a partir de la innovación técnica van a ser muy importantes a finales del siglo XIX y van a marcar también la incorporación de un elemento central
para nosotros también en este seminario, que es la imagen, ¿no? A finales del siglo XIX, la imagen empieza a jugar un rol muy diferente en la prensa en general y en un formato que se vuelve el formato prioritario de los, digamos, del periodismo especializado, ¿no? Del periodismo de nicho, que es el formato magazine. Eso es parte de lo que sucede a finales del siglo XIX, a medida que se va modernizando la prensa, ¿no? Me quedé pensando de los géneros especializados, como la prensa de mujeres, y también del público general. Digo, Caras y Caretas es un magazine que apuntaba a diferentes públicos y agrupaba muchísimos intereses. Lo que empiezan a descubrir, y esto lo describe muy bien Paula Bontempo en su tesis, lo que empiezan a descubrir los propios publicistas, empresarios ya a esa altura, es que cuán rentable es dividir esos públicos y generar productos específicos para ese tipo de públicos. Entonces, de Caras y Careta, que es un magazine para toda la familia, que incluye a todos, digamos, incluye diferentes capas sociales, diferentes sexos, diferentes edades, y en todo caso el denominador común podría ser lo urbano, ¿no? Aunque también se lee en la campaña, como muestran muchas investigaciones de la época, lo que descubren es cuán rentable es dividir esos públicos, ya no tanto por clase, por ejemplo, sino por género, ¿no? Entonces surge una revista como El Gráfico, una revista para hombres, más destinada al público masculino, Para Ti, en el caso de Atlántida, ¿no? Para las mujeres, la revista para niños, ¿no? Se empiezan a establecer otros cortes dentro de ese mundo de lo masivo, ¿no? Que no necesariamente prioriza la clase, esto es lo que quiero decir, sino que prioriza otros cortes de público. Ahí también lo tienen citado en la bibliografía complementaria, es muy interesante todo el trabajo que hace Richard Hogarth en relación con su análisis ¿no? de la formación de esta cultura masiva, ¿no? ¿Qué implica esta formación en Inglaterra, en el caso que él analiza? Y por último, otra cuestión que me parece interesante mencionar de los artículos de Claudia es digamos, la idea de que no es que desaparece la guerra de los papeles, sino que se reconfigura, dice ella, y que se va a reconfigurar a partir de la aparición de nuevas esferas de actuación, nuevos públicos y nuevos discursos. Y yo pensaba que, por ejemplo, en esta idea de reconfiguración de la guerra de los papeles, a partir del 80, un género que va a ser central y que a nosotros también nos interesa mucho, es la sátira, ¿no? La sátira política es un momento de eclosión de los diarios de prensa política, de sátira política, y que esa importancia del periodismo satírico en la Argentina se va a reflejar también en la prensa para mujeres, por eso lo menciono. Aparecen otros tonos que también contagian a la prensa para mujeres. Bien, entonces, ahora acá sí me voy a minimizar, así ven bien la línea de tiempo. Todos estos rasgos que yo mencioné y esta periodización que propone Román, por supuesto, van a afectar y a modelar la prensa destinada al público femenino, como había señalado antes, ¿no? Entonces, en función de estas dos etapas caracterizadas por Claudia, yo pensaba que se puede pensar la prensa para mujeres, de y para mujeres, como la llamo a lo largo del seminario, la llamo en el programa, a partir de tres grandes periodos, ¿no? Hay un primer periodo que vamos a ver sobre todo este miércoles, que vamos a discutir este miércoles, que llamo, ¿no? El periodo de las publicaciones precursoras, que va de 1830 a 1860,
y que sobre todo están determinadas por la brevedad de esos proyectos. Son periódicos que no se extienden más allá de 2 meses en el tiempo, por su carácter, digamos, porque esta vida corta está muy atravesada por la polémica, y la polémica en el sentido de que se cuestiona el hecho de que existan esos periódicos, y por otro lado por la falta de suscripción y de colaboraciones. Es decir, se convoca a las lectoras a participar en esos periódicos y las lectoras no aparecen, ¿no? O no se suman. Y este periodo incluye, por ejemplo, La Aljaba, La Camelia, Álbum de Señoritas de Juana Manso, La Flor del Aire de Lope de Río y La Siempre Viva de Juana Manso, ¿no? Son todos periódicos que vamos a abordar de manera específica el miércoles. Por otro lado, hay un segundo periodo que comienza en 1875, a mediados de la década del 70, y que yo pienso se extiende hasta 1900 más o menos, en el que este proyecto de la prensa para mujeres se caracteriza por consolidarse, ¿no? Lo llamo el periodo de consolidación, ¿no? ¿Por qué? Porque proyectos muy similares a los que habían circulado décadas anteriores empiezan a ganar sistematicidad y perdurabilidad en el tiempo, es decir, logran sobrevivir más allá de 2 meses, ¿no? Y esto es central justamente porque tanto la perdurabilidad de estos proyectos como la simultaneidad, es decir, hay varios proyectos al mismo tiempo que se dirigen al público femenino, van a ayudar a la constitución de un circuito en el que las mujeres con aspiraciones literarias empiezan a participar activamente, ¿no? Es decir, que de alguna manera son periódicos que encuentran su público y que logran que ese público participe activamente en sus páginas, ¿no? Y esto para nosotros también es muy importante para pensar problemas relacionados con la autoría femenina en ese periodo. Y el último periodo que no vamos a abordar directamente este miércoles, pero que sí vamos a ver un poquito más adelante, cuando empecemos a trabajar con las revistas de principios del siglo XX, es lo que yo llamo el periodo de diversificación, que iría más o menos, obviamente son siempre fechas estimativas, pero entre 1900 y 1920, que tiene que ver justamente con esto que señalaba antes, con la imposición del formato magazine como formato privilegiado para las revistas de segunda lectura, es decir, revistas semanales, por ejemplo, como son estos periódicos, o mensuales, que es un formato completamente atravesado por lo visual y por otra relación entre las imágenes y el texto. Es un momento atravesado por la masificación, decía también, y en este sentido también lo que la contracara de esta masificación va a ser justamente la fragmentación temática y política, que va a ser algo también muy importante para los periódicos de mujeres. ¿Por qué? Porque en general lo que va a empezar a pasar es que va a aparecer la idea de prensa femenina en una forma mucho más tradicional en la que la podemos entender hoy, ¿no? Como, digo, aparece Para Ti, que hasta el día de hoy, con todos sus cambios y vaivenes, se mantiene, ¿no? Aparece como ese formato de revista, y también aparece la prensa política femenina, por ejemplo, los periódicos feministas socialistas, los periódicos anarquistas, y también, por ejemplo, los periódicos asociados a asociaciones de mujeres, como la revista del Consejo Nacional de Mujeres. Es decir, que el espacio de la prensa para mujer, destinada al público femenino, se fragmenta temáticamente, y eso también va a traer consecuencias a la hora de no solo de pensar el campo, sino también pensar qué lugar ocupan las escritoras en ese campo, ¿no? Ahora bien, ¿no? Acá hay después de hacer esta breve periodización, una de las cuestiones que nos podemos preguntar, o que alrededor de las cuales gira esta semana, es ¿qué entendemos por prensa de mujeres? ¿No? Estamos presuponiendo que todos estamos de acuerdo en lo que entendemos por prensa de mujeres. ¿Es lo mismo decir prensa de mujeres, para mujeres, que decir prensa femenina o prensa feminista, ¿no?
¿Cómo recortamos ese campo? ¿Qué revistas entran y qué revistas se quedan afuera? Si ustedes tuvieron contacto con la bibliografía antes de este seminario, o si vieron, ¿no?, o estuvieron paneando la bibliografía específica para esta unidad, imagino que habrán notado que, por un lado, la prensa de mujeres se autodefine de modos muy diferentes, ¿no? Incluso en el modo en que convoca a sus interlocutoras. Algunos dicen periódicos dirigidos al bello sexo, o periódicos dirigidos a la familia, ¿no? Hay diferentes autodefiniciones, sino que también, por otro lado, ¿no?, hay enfoques muy variados sobre cómo entender esa prensa, cómo definirla, y en este sentido, esos enfoques también van a derivar en corpus muy diferentes, digamos. Hay revistas que van a quedar afuera y otras que no, digamos. La perspectiva que se adopta para definir esa prensa de mujeres marca y recorta un corpus específico. Por ejemplo, menciono solo algunos ejemplos para que tengan en cuenta de qué estoy hablando, para que tengan una idea más aproximada de qué estoy hablando. Tanto Francine Macielo como Graciela Baticuore, que son las lecturas que teníamos como bibliografía obligatoria para esta unidad, van a hablar o van a priorizar su análisis de la prensa del siglo XIX, en su análisis sobre la prensa destinada al público femenino en el siglo XIX. Van a priorizar la prensa producida por mujeres, ¿no?, sobre todo Macielo. Incluso ellas, en sus distintos, en sus análisis, van a mostrar diferentes enfoques y abordajes sobre esa prensa, ¿no? Pero la prioridad es la prensa producida por mujeres, es decir, prensa dirigida por mujeres, como por ejemplo algún de Señoritas de Juana Manso, o La Aljaba, ¿no? Y ahí quedarían afuera la prensa dirigida por hombres, como por ejemplo La Ondina del Plata, o La Flor del Aire. Hay otras vertientes, como por ejemplo la línea que desarrollan Regina Ruth o Susan Halsted, que miran estas revistas o abordan estas revistas como narrativas de moda, ¿no? O sea, priorizan la cuestión de la moda en estos periódicos, si bien los periódicos se autodefinen como literarios, ¿no? Y la llaman fashion narratives, de hecho, ¿no? Y ahí también hay un recorte muy específico en el que van quedando afuera otros elementos. En cambio, otros investigadores han recortado o han analizado esta prensa, por ejemplo, priorizando la cuestión literaria, porque son periódicos que se autodefinen como literarios. Entonces, por ejemplo, Yoconda Maroon aborda La Ondina del Plata como si fuese solamente un periódico literario, y no un periódico para mujeres, que lo es, ¿no? Florencia Buret adopta una posición similar a la hora de abordar El Álbum del Hogar. Y también Néstor Auza, que es alguien que, digamos, fue muy importante porque muy tempranamente hizo un paneo, digamos, hizo una búsqueda, un rastreo muy generalizado de todos estos periódicos que a nosotros nos sirvieron mucho como insumo a la hora de investigar estos periódicos. Establece una división tajante entre lo que él llama los periódicos, la prensa seria y la prensa frívola, que también establece distinciones en el campo que, en mi opinión, no ayudan a pensar la prensa como un circuito, ¿no? En mi caso, y ahora sí me voy a minimizar porque si no, no van a ver, yo creo que a mí la definición que más me resulta más atractiva para trabajar estos periódicos tiene que ver con la denominación prensa para mujeres, ¿no? Prensa de mujeres, y entendiéndola en términos generales, ya sea producida por hombres o por mujeres, pero destinada al público femenino, y como una prensa que reúne comparte una serie de características, ¿no? Son todos proyectos que comparten una serie de características. El primero es que todos estos periódicos proponen como objetivo principal ilustrar a la mujer y promover su valoración social, ¿no? Oponiéndose, por ejemplo, claramente al figurín de modas. Todas se oponen dicen, esto no es lo que hacemos, ¿no? Al figurín de modas. Estamos hablando de, ¿no?, la prensa que va de 1830 a 1890, por poner un corte temporal.
La segunda característica que plantean estos periódicos, que comparten estos periódicos, es que se dirigen específicamente a las lectoras, es decir, su primer público es el femenino, y buscan interpelar a las lectoras a partir de temas frívolos, ¿no? Las secciones de moda, la crónica social, las charadas, los versos breves, por ejemplo, esto que llamábamos el principio de entretener, lo utile dulce, como llama Víctor Golgel, y también temas serios, ¿no? Centrados en los derechos y deberes de las mujeres. Esta dualidad que ya habíamos trabajado la semana pasada en la clase introductoria. Y como tercer aspecto, que me parece también muy importante de este tipo de prensa, es que son periódicos que se ofrecen como un espacio de publicación y promoción para las escritoras de la época con distintos resultados. Digo, más allá de que después no convoquen a ninguna colaboradora, la intención siempre está, y está muy presente en la posición que ocupan los y las publicistas que fundan estas revistas, ¿no? Ellos y ellas se posicionan como consejeros de las lectoras y al mismo tiempo las invitan todo el tiempo a que participen en las páginas del periódico, porque es una forma de visibilizar ese público, pero también de fidelizarlo, ¿no? De lograr que mantengan la suscripción. Y este lugar de consejería, digamos, de consejo y de invitación a las lectoras, en general se entrama a partir de un discurso muy instalado en el entreno femenino, ¿no? En la confidencia, que eso es la intimidad femenina. Y eso es también algo que nos va a interesar, o que a mí me interesa trabajar y desarrollar a lo largo de estas clases. A mí me gusta mucho esta definición porque me parece que por un lado nos permite historizar el periodo manteniendo las figuras del escritor y de la lectora en el centro de ese universo, es decir, son periódicos para mujeres, de mujeres, sin perder, y digamos que pueden ser justamente analizados, cuya análisis tiene que girar alrededor del género, y al mismo tiempo es una mirada que permite recuperar los intercambios y los recorridos de que estas publicaciones establecen entre sí y que muchas veces quedan invisibilizados cuando se recorta la prensa dirigida por mujeres de la prensa dirigida por hombres, ¿no? De hecho, este miércoles vamos a ver varios ejemplos, por ejemplo, en la refundación que hace La Siempre Viva, es decir, Juana Manso, de La Flor del Aire, que es un periódico dirigido por un hombre. Digamos, más allá de que las mujeres, digamos, la cuestión en todo caso es cómo las mujeres utilizan esa prensa, en la práctica no hay tanta diferencia y distancia entre los periódicos dirigidos por hombres y los dirigidos por mujeres, al menos, ¿no?, en determinados periodos. Y ahí también va a ser central, ¿no?, cuando analicemos las polémicas, ¿no?, las intervenciones polémicas de las escritoras en estos periódicos y quiénes las atacan y de qué se tienen que defender, ¿no? Pero a mí me interesa mucho pensar un circuito específico, porque también me interesa pensar prácticas específicas de las mujeres en relación con ese circuito, ¿no? Y no diarios aislados. Bien. A partir de estos tres rasgos centrales que mencionaba en relación con los periódicos, la prensa de mujeres va a construir un imaginario compartido que se centra en la domesticidad y la ilustración, en el cual sus responsables, que son hombres y mujeres, van a desplegar un discurso centrado, por un lado, en el rol pedagógico, como les decía, él o la consejera de las lectoras, y por otro en la confidencia y la intimidad del entreno femenino. Este mundo, como ha analizado Nancy Armstrong, que es un clásico de los estudios de género del siglo XIX, es central a la hora de pensar la relación de las mujeres con la política y la esfera pública a lo largo del siglo, ¿no? El libro de Armstrong se llama Deseo y ficción doméstica, y justamente a nosotros nos interesa porque pone el foco en la consolidación de ese imaginario que va a circular mucho en los periódicos,
que se apalanca en lo doméstico para construir un imaginario específico de las mujeres, ¿no? Y establecer determinados cortes con el mundo de la política que pasa a ser identificado con el mundo de lo masculino. La primera definición que da Armstrong de ficción doméstica es la siguiente, ¿no? Dice, la ficción doméstica buscó separar el lenguaje de las relaciones sexuales del lenguaje de la política y a partir de ahí introducir una nueva forma de poder político. Ustedes tienen para leer la introducción de ese libro que a mí me encanta, o por lo menos en su momento cuando lo leí me abrió mucho la cabeza y me ayudó mucho a pensar justamente la prensa, en el que Armstrong plantea una serie de ideas centrales de cómo ella piensa justamente esta cuestión de la ficción doméstica y cómo opera en Inglaterra. El escenario que ella analiza es Inglaterra, ¿no? Por un lado, ella plantea que la ficción doméstica digamos, fue creada justamente para, perdón, que la ficción doméstica se consolida como mundo, ¿no? como universo central para pensar las relaciones sexogenéricas en la Inglaterra del siglo XIX, en base a tres directrices principales. La primera es el ascenso de la mujer doméstica, que es asociada a esta mujer doméstica con las clases medias, ¿no? El ascenso de la burguesía. Y que esta mujer doméstica, justamente a esta mujer doméstica le es atribuido el dominio sobre todos aquellos objetos y prácticas que asociamos con la vida privada. Es decir, que se establecen dos esferas claramente separadas entre sí, la esfera privada y la esfera pública, y se atribuyen determinados géneros a esas dos esferas. El género masculino para la esfera pública de lo público y el género femenino para la esfera de lo privado, ¿no? En este sentido, dice Armstrong, escribir para y sobre la mujer introduce todo un nuevo vocabulario concerniente a las relaciones sociales, ¿no? En el que se le da un valor moral preciso a cualidades mentales, por ejemplo, la virtud, ¿no? O el pudor. Es decir, se enseña a una mujer cómo ser una mujer y se establece una nueva norma en relación con esto que ella llama, ¿no? La mujer doméstica, la domesticidad. Todo este ideario en torno a la domesticidad lo que va a hacer es justamente disputar una definición de deseo en relación con las mujeres, dice Armstrong. La ficción doméstica se va a atribuir se va a atribuir el derecho a definir qué es lo femenino y qué no, ¿no? Y justamente a partir de ahí entretejer y dar sentido al imaginario de la época en torno justamente a lo femenino. Que por otro lado, ese imaginario va a asegurar la ubicuidad del poder de la clase media, ¿no? Ese imaginario justamente viene acompañado ese imaginario se configura como un discurso que consolida a la clase media en el poder, en contraposición con la aristocracia, ¿no? Acompaña el ascenso de la clase media frente a la decadencia de la aristocracia en el poder. Y al mismo tiempo, dice Armstrong, a partir del 1830, piensen que esto es Inglaterra, va a consolidarse como la dominante frente a otro emergente que empieza a ascender, que son las clases populares, las clases obreras. Entonces ahí se va a reconfigurar y va a cambiar sus relaciones de poder, el propio discurso en relación con la lucha de clases, ¿no? Dos cuestiones que me interesan en relación con este deseo en pugna que señala Armstrong, ¿no? Por un lado, ella dice, la ficción doméstica individualiza allí donde hay una colectividad, ¿no? Y convierte en motivos psicológicos el comportamiento político. Piensen que venimos, como habíamos comentado la clase pasada, y ahora voy a comentar brevemente, venimos de
la Ilustración y de la Revolución Francesa, es decir, de momentos de mucha politización, de muchos cambios muy abruptos, y en este sentido la ficción doméstica es una forma de volver a lo interior en más de un sentido, ¿no? De volver a las mujeres al hogar, pero también convertir sus problemáticas en cuestiones individuales y no colectivas. Y esto es también algo que nos va a interesar mucho a nosotras para pensar, y a nosotros para pensar en el seminario. Y por otro lado, otra cuestión que marca en relación con el deseo Armstrong es la idea de que la ficción doméstica instaura un discurso sobre la sexualidad en la que se impone la figura de la sexualidad reprimida, dice ella, ¿no? Como justamente como una figura retórica, que también me parece que está bueno como concepto que lo tengan en cuenta, porque justamente es lo que va a aparecer todo el tiempo en estas revistas muy vinculadas a la idea de la lectura, por ejemplo. Esto que veíamos, las lecturas, las escenas intimistas en los cuadros que presentan lectoras, bueno, digamos, no a través de la pintura, sino a través de muchos retratos y ficciones que circulan en estos periódicos, de manera recurrente se alude a la lectura femenina. Y una de las inflexiones de la lectura femenina justamente va a ser la erotización de esa lectura a partir de la metaforización de esa lectura, ¿no? Entendiendo en términos de represión, ¿no? No va a aparecer dicho ni explicitado ese gesto de erotización, pero sí va a aparecer sistemáticamente metaforizado. Por eso marco esta cuestión de cómo la sexualidad en la ficción doméstica aparece, pero en términos fantasmagóricos, como dice Armstrong. No es que no esté, sino que adopta una figura muy precisa, que es la de la represión sexual. También piensen que la prensa para mujeres, si ya la recorrieron, habrán notado que todo el tiempo se insiste en el honor, el pudor, ¿no? La necesidad de que las mujeres sean virtuosas. Todo eso tiene que ver con justamente esta sexualidad reprimida, ¿no? La construcción de un discurso sobre la sexualidad de las mujeres que las llama a reprimirse. Y por último, el último rasgo que menciono en relación con esta introducción de Armstrong tiene que ver con esta idea que ella plantea de el desmantelamiento del lenguaje, ¿no? Y de cómo este lenguaje se desmantela justamente para dividir las esferas, ¿no? Públicas y privadas en esferas masculinas y femeninas. En este sentido, dice Armstrong, la literatura pedagógica para mujeres ocupó un lugar central, ¿no? Que se refleja, ella analiza ante todo la novela, ¿no? La relación de la literatura pedagógica con los manuales, por ejemplo, los manuales de conducta, que son un género muy popular en el siglo XIX, con la novela. Nosotros vamos a pensar esa literatura pedagógica en relación con el periodismo, ¿no? Con la prensa. Y ella plantea justamente que la literatura pedagógica para mujeres delineó un campo de conocimiento que iba a producir una forma específicamente femenina de subjetividad, dice Armstrong, ¿no? Y les leo una pequeña cita. Dice: en el reino del hogar, de la vida familiar y todo aquello venerado como femenino, este campo dividido en géneros de información rebatía un orden político dominante que dependía, entre otras cosas, de la representación de las mujeres como objetos políticos y económicos. Es decir, parte del efecto de la ficción doméstica es la despolitización, ¿no? Y construir un inconsciente político específico en el que se suprime justamente la naturaleza política de las relaciones de parentesco y las representaciones de las mujeres. Las relaciones de parentesco es en gran medida sobre la base sobre la cual las mujeres de la aristocracia construían su poder, ¿no? Digamos, el linaje. Y esto es uno de los focos que ataca precisamente la ficción doméstica, donde es más importante ser buena, ser virtuosa, que tener un nombre, de alguna manera, ¿no? Para decirlo así de manera condensada. Por último, el último aspecto que me interesa de este desmantelamiento del lenguaje es cómo Armstrong plantea, por un lado,
digamos, la construcción de esta retórica, de lo que ella llama, ¿no?, la retórica de la reforma, ¿no?, esta literatura que justamente construye un nuevo inconsciente político y construye todo un vocabulario nuevo en torno a lo femenino, y cómo plantea ella, a medida que gana espacio este nuevo lenguaje, al mismo tiempo aparecen la posibilidad, digamos, perdón, me salté una parte, cómo esta retórica, ¿no?, se construye como una verdad moral y psicológica, es decir, no, llega un momento en que no se disputa que una mujer debe ser virtuosa, ¿no? Todo lo que hoy, o ya hace varios años estamos deconstruyendo, ¿no?, ese deber ser femenino, se presenta como una verdad moral y psicológica. Ese es el juego, el campo que disputa y el juego que gana, de alguna manera, la ficción doméstica. Y lo que me interesa recuperar digamos, de lo que trabaja Armstrong es cómo en ese juego enorme, ¿no?, que gana, y cómo, y a la imposición de la lógica a través de la cual se impone ese discurso como una verdad, al mismo tiempo aparece la posibilidad del desafío, ¿no?, de esas mismas reglas. Y ella, bueno, plantea como ejemplo ahí, ya en la introducción, ¿no?, todas las figuras de mujeres locas, encerradas, que aparecen, por ejemplo, en las novelas de las hermanas Brontë. Es decir, ¿no?, también un poco para ir recuperando unas cuestiones que trabajamos la semana pasada. Como esto que decía, digamos, me parece que resuena mucho ahí también la definición de tecnología de género de Teresa de Lauretis en relación con el género. Cómo las mujeres habitamos y nos encontramos dentro y fuera de la ideología del género, y por eso, justamente por esta dualidad, podemos cuestionarla, encontrar los intersticios, encontrar las fricciones, ¿no? Y justamente este vaivén se proyecta en esa tecnología de género que es el periódico. Bueno, hasta acá más o menos Armstrong, ¿no? Voy a cortar un minuto, corto un minuto para tomar agua, pues si no me voy a quedar sin voz en 2 minutos. Así que corto un segundo y bueno, estoy de vuelta con voz todavía, con la voz en pie. Bueno, justamente planteaba, ¿no?, esta idea de cómo podemos pensar las ideas de Nancy Armstrong más allá de lo diferente del contexto inglés del siglo XIX al contexto argentino, que sin duda hay muchas diferencias. ¿Cómo sí podemos retomar esta idea de cómo la ficción doméstica, la idea de la domesticidad, construye una ficción en la que se imponen determinados principios sobre el deber ser femenino, ¿no? Y esto se transforma, para decirlo de otra manera, en una vulgata, en un imaginario compartido que circula y que los periódicos, no solo, digamos, del cual no solo los periódicos se van a valer, es decir, se van a apalancar sobre ese discurso de la domesticidad para producir discurso, para promoverlo, sino que también, digamos, perdón, no solo van a retomar ese discurso, sino que también lo van a promover en sus páginas, ¿no? Justamente es un imaginario que ellos retoman y alimentan y promueven, ¿no? Y cómo, en todo caso, en ese juego de hacer lugar y estimular, a medida que gane popularidad, que se imponga como imaginario, van a empezar a aparecer fisuras, ¿no?, en esa misma dinámica que hablábamos antes, ¿no?, a la que nos referíamos antes. Porque aparecen más voces, aparecen intercambios, aparecen desacuerdos entre los propios periódicos, y eso, toda esa multiplicidad, ese carácter coral de la prensa, abre la posibilidad a que justamente empiezan a aparecer, a hacerse visibles los claroscuros de ese discurso que se plantea como una verdad moral, ¿verdad? Y justamente nos interesa eso porque la aparición de esas fisuras, de esas fracturas, de esos vaivenes, hace que
el discurso que se presenta como una verdad se relativiza en sí mismo, ¿no? Es como una forma de desacomodar aquello que aparece como un paquetito, presentado como un paquete cristalizado. Bien. Para esta segunda parte de esta primera parte de la semana 2, también me parecía que era una buena entrada para pensar y discutir estos periódicos, un recorte de un libro muy conocido, creo, no es el primer libro de Macielo, pero es uno de sus libros más conocidos y que en su momento fue muy importante, que es Entre civilización y barbarie, de Francine Macielo, una crítica feminista especializada en literatura argentina, que justamente es un libro que tiene la gran virtud de trazar grandes directrices entre mediados del siglo XIX llega hasta 1930. Y justamente analiza esto, la relación de las mujeres y la literatura argentina con la fundación del Estado Nacional. Es un libro enorme en ese sentido, muy panorámico, que traza muchas líneas y directrices que, digamos, que abre e instala temas de análisis que después otros investigadores van a discutir o van a precisar, digamos, que van a dialogar, pero en este sentido tiene como es un libro muy fundacional desde ese punto de vista, ¿no? Porque abre mucho, funda un campo. En este libro no es el libro de Macielo, digamos, hay otro libro de Macielo en que Macielo compila una serie de periódicos y trabaja con la cuestión del espacio público y del periódico en sí, pero me parecía que para esta cursada era más interesante un capítulo breve, o sea, el principio de un capítulo del libro, en el que ella habla específicamente de la prensa para mujeres en el siglo XIX, ¿no? De mujeres para mujeres, y da sus propias definiciones que a mí me interesa recuperar y también pensar con ustedes, ¿no? Una de las hipótesis centrales del capítulo de Macielo que tenían para leer, a ver, vamos a ver si carga, ahí está, es la idea de que ella misma plantea de que las mujeres en el siglo XIX aprovecharon la prensa para desplegar un periodismo propio, ella llama, ¿no? Ella va a establecer una línea muy tajante entre los periódicos fundados por mujeres y los fundados por hombres, y va a encontrar características específicas de ese periodismo femenino o feminista en contraposición con el periodismo dirigido a las mujeres, pero hecho por hombres. Este periodismo propio para ella se enmarca, ¿no?, en un siglo, en el siglo XIX, durante el cual la representación de la mujer sirvió a un debate más amplio sobre la construcción de la nación, dice ella. Es decir, que pensar a las mujeres en el siglo XIX argentino es pensar también la construcción de la nación y qué rol deben jugar ellas en esa nación, ¿no?, en construcción. En este sentido, Macielo, un poco también en la línea de lo que vimos con Armstrong, va a plantear que las mujeres, a las mujeres argentinas se les va a adjudicar en estos momentos como de fundacionales de construcción de la nación, el rol de ser custodias invisibles de esa nación. Y por lo tanto van a quedar a cargo del mundo ahí estoy viendo una rata, del mundo de las emociones y los sentimientos, ¿no? Es decir, van a ser los ángeles del hogar, van a ser representadas en tanto sujetos de esa nación como ángeles del hogar. Ellas, por su parte, dice Macielo, van a utilizar esas leyendas, digamos, la leyenda de la domesticidad, o el discurso de la domesticidad, o la ficción doméstica, digamos, todos esos términos rondan en la misma órbita, para convertirlo en un espacio productivo propio, ¿no? Van a hacerse cargo de no van a negar ese discurso, sino que lo van a incorporar y lo van a resignificar de distintas maneras. En este sentido, Macielo plantea que el periodismo, la prensa, funcionó para ellas como una plataforma propia, como un foro de discusión a través del cual exigieron una participación directa en la vida y en la cultura nacional. O sea, es lo que les permite la participación en la esfera pública, ¿no?
en contraposición, por ejemplo, a otro tipo de participaciones que habían implementado y que habían sido muy populares, por ejemplo, en tiempos revolucionarios, como la sociabilidad de la tertulia, en la que la mujer circula por espacios privados, si bien lo que se discute es la cosa pública, ¿no? Se entiende ahí la diferencia. Publicar implica otra interacción con eso, con esa esfera. Esta plataforma que describe Macielo se va a centrar en 3 áreas de discusión básicas, ¿no? Según la crítica. Por un lado, la posición de las mujeres en el espacio político y la representación de sus cuerpos en la esfera pública, otro aspecto que nos va a interesar mucho trabajar en las semanas siguientes. La idea de la casa, ¿no? Como un oasis frente a la tiranía, en el caso más del periodo rosista, y más adelante en el tiempo frente a la violencia política, pero la casa como un oasis, ¿no? Que protege a las mujeres de la violencia del mundo exterior. Y por otro lado, el tercer eje temático que aparece como protagónico en estos periódicos es el derecho de las mujeres a realizar actividades creativas, y muy específicamente el derecho a escribir, que es también uno de los grandes temas que aparece de manera sistemática en estos periódicos, ¿no? Tanto los de los precursores como los del periodo de consolidación. Por otro lado, dice Macielo, son periódicos en los que claramente se promueve un deber ser femenino más bien tradicional, ¿no? Digo, piensen, Macielo está pensando, define con otros términos, pero muy en la línea de lo que habíamos visto con Armstrong en relación con la ficción doméstica. La prensa va a promover un modelo puritano de prudencia femenina y de lealtad al hogar, dice Macielo, ¿no? Que por supuesto no va a estar exento de ambigüedades y contrastes, algo que también nos interesa mucho rastrear de manera específica cuando entremos a analizar los periódicos el miércoles. Es decir, cómo ninguna de estas escritoras del siglo XIX, en principio, por lo menos en principio, y en las zonas serias de los periódicos, cuestiona que la mujer debe ser, ¿no?, el ángel del hogar, debe ser una madre republicana y educar a los ciudadanos para la fundación de la nación. La cuestión ahí en todo caso va a ser cómo se utilizan esos argumentos para reclamar, por ejemplo, mayor acceso a la educación, o la patria potestad de los hijos, o el derecho a escribir y participar de esa discusión, de cómo se forman los ciudadanos, por ejemplo, los futuros ciudadanos, por un lado, y por otro lado, cómo las propias mujeres también muestran las dificultades o el revés o el doblez de ese deber ser femenino en sus propias experiencias personales, ¿no? Y en este sentido, Juana Manso, ya lo adelantó, va a ser como la adalid de quien muestra la versión realista, ¿no?, del ángel del hogar, y eso es algo que a mí me interesa mucho leer en la prensa fundada y, digamos, en la prensa, en la participación periodística de Manso, ¿no? Otras 3 últimas cuestiones que punteo, ¿no?, del texto de Macielo, que después ustedes, ¿no?, van a leer con detalle y que pueden usar y discutir como mejor les parezca a ustedes más atractivo. Yo simplemente punteo cuestiones que a mí me parecen centrales de ese capítulo, que a mí me ayudan a pensar la prensa. Otra de las cuestiones que va a plantear Macielo en relación con este, ¿no?, este deber ser y este rol que se les asigna a las mujeres, va a ser justamente cómo la cultura impresa en general va a reflejar las tensiones entre los sexos. Es decir, más allá de que haya un deber ser, una bajada de línea, ¿no?, entre comillas, todo el tiempo en estos periódicos van a aparecer las tensiones entre los sexos, ¿no? Y acá ella establece lo que les decía, una distinción muy importante entre los periódicos dirigidos por hombres, que ella dice están ante todo interesados por estabilizar el hogar, es decir, colocar a las mujeres en sus papeles naturales de madres y esposas, y el periodismo propio de las mujeres, los periódicos fundados por mujeres, en los que emergen ciertas resistencias a
asumir esos roles. Y en esta línea, en esta diferencia que ella encuentra y este contrapunto que ella plantea, también va a plantear cómo las mujeres, dice Macielo, desarrollan un lenguaje femenino, como una especie de escritura femenina, que es también un término muy, que en un momento se usó mucho para pensar la literatura escrita por mujeres, que, dice Macielo, en el caso de las escritoras del siglo XIX, sirvió para atenuar las distinciones entre las esferas de lo público y lo privado, ¿no? Sobre todo porque este tipo de periódicos trabaja todo el tiempo sobre un entrenos femenino. ¿No? Es muy común, por ejemplo, encontrar escenas de mujeres hablando en el salón del hogar, ¿no? En confidencia, y justamente esa ficcionalización del entreno femenino toma estado público justamente a través de la prensa. Y ese pasaje, al escenificar esa escena privada, de carácter privado, justamente borra, dice Macielo, las distinciones entre lo público y lo privado. Por último, lo último que ella menciona es que, por lo general, como rasgo general, son publicistas, escritoras que van a defender un feminismo, lo que ella llama un feminismo doméstico, ¿no? A veces aparece también como feminismo atemperado o moderado, ¿no? Es decir, un feminismo que no se opone a la familia tradicional, pero sí reivindica la participación de las mujeres en la esfera pública y reclama por ciertos derechos, como por ejemplo la educación y la patria potestad de los hijos, ¿no? No se disputa el rol de la mujer en el hogar, sino que lo que se pide mayor igualdad, por un lado, depende quién, ¿no? Y se pide también mayores derechos, mayor educación, mayor acceso a la educación, mayor derecho a participar. Ahora bien, a mí me parece que toda esta radiografía que presenta Macielo es muy clara, y al mismo tiempo, por lo menos en mi experiencia personal de lectura de los periódicos, lo que encontré cuando fui a leer los periódicos era que esa distinción entre el periodismo hecho por hombres para mujeres y el periodismo hecho por mujeres para mujeres no era, no se planteaba en términos tan contrapuestos en la práctica, ¿no? De hecho, uno lo que puede, o por lo menos lo que observé yo cuando leía un periódico como La Ondina del Plata, ¿no? Cuya, ¿no?, objetivo inicial es sin duda estabilizar el hogar, como plantea Macielo, es que en la propia dinámica del periódico y en la convocatoria a la apertura del periódico a diferentes colaboradoras, termina adquiriendo una dinámica quizás incluso más feminista que un periódico como La Alborada del Plata en diferentes épocas, porque La Alborada del Plata tiene diferentes directoras y a cada directora también va adquiriendo diferentes inflexiones en sus posiciones en relación con un tema, por ejemplo, muy candente a finales de los 70, como es la emancipación de la mujer. Entonces, me parece que por un lado la interacción, y esto que hablábamos la semana pasada, la idea de que un periódico siempre es coral y siempre está en proceso de, y es sujeto a cambios, reinvenciones en sus propias líneas editoriales, hace que no esté tan clara esa distinción entre periodismo, publicaciones de hombres y publicaciones de mujeres, y por otro lado también la incorporación al análisis de todas las zonas frívolas de todos estos periódicos. Todos lo tienen, ¿no? Desde la Aljaba en adelante, todos tienen sus zonas de variedades, sus secciones de variedades. También van a mostrar otros tonos que ayudan a también repensar las posiciones que adoptan sus propios directores y directoras en sus zonas editoriales y sus prospectos, ¿no? Es decir que a priori yo diría siempre desconfiar de los prospectos de los periódicos, como señala Sarlo, ¿no? Y por otro lado pensar esa idea del periodismo propio que plantea Macielo, no tanto en relación con periódicos en sí, sino con cómo
ciertas mujeres usan esos periódicos, usan el espacio del periódico, ¿no? Eso, fundamentalmente, marco como contrapunto en relación con el texto de Macielo. Bien. Un poco a contraluz de las ideas planteadas por Macielo, ¿no? Y sin duda en diálogo con estas ideas, Graciela Batticuore va a abordar los periódicos precursores, es decir, los del periodo 1830-1870, desde una perspectiva, en realidad ubica incluso los más tempranos, yo diría 1830-1850, porque llega hasta el álbum de Señoritas, desde una perspectiva que se concentra ya no tanto en cómo funcionan en cuanto a dispositivos, es decir, cómo funcionan periodísticamente, sino más bien en cómo a partir de ellos se pueden pensar distintas modulaciones de la autoría femenina, ¿no? Dice, como la llama Graciela en el capítulo que tienen para leer ustedes, ¿no? Y justamente cómo funcionan estas modalidades durante un periodo en que la figura de la autora, de la escritora, es todavía una rareza, ¿no? En este sentido, Batticuore da cuenta de los fantasmas que acechan a las escritoras de principios del siglo XIX y los diversos modos en que ellas conciliaron sus ambiciones con estas prevenciones y las posibilidades de ser acusadas de mujeres pedantes, que es un típico término que circula en la prensa de la época, o mujeres ridículas, como las preciosas ridículas de Molière, recurriendo a figuraciones vinculadas con el pudor, la prudencia y sobre todo con la figura de la aficionada, un denominador común de las escritoras, digamos, a excepción de Juana Manso, uno diría, de latinoamericanas de este periodo de los años 30, 40, 50, es que se niegan a verse ellas mismas como escritoras profesionales y asumir esa ambición, ¿no? Dicen siempre que es una actividad que se hace como una actividad de ocio, ¿no? Como se presentan a sí mismas como aficionadas, a menudo. Eso es uno de los cambios que va a presentarse en relación con el periodo 1880, 1890, en las que las mujeres se empiezan a percibir ellas mismas como, por lo menos, mujeres que aspiran a la profesionalización, ¿no? Escritoras que aspiran a la profesionalización. Estas tensiones que se perciben en la prensa decimonónica elaboran a su manera una herencia de la Ilustración que, como ha analizado Genevieve Fraisse, otro de los textos que tienen como bibliografía complementaria, ubica a la mujer ilustrada en el centro de la escena cultural, en su carácter de salonier. Acá hay una imagen de Madame Pompidou, que era una famosa salonier, de hecho, de la Ilustración. Es decir, una mujer que, en función de su capacidad de ejercer su influencia y tejer alianzas alrededor de las mentes brillantes que convoca en su hogar, es reconocida como una figura excepcional, ¿no? Y es, digamos, legitimada como una figura excepcional, es alguien que puede ser escuchada y debe ser escuchada. Y justamente, plantea Fraisse, en esta figura de la excepcionalidad se la distingue de otras mujeres, ¿no? Porque es excepcional, puede ser reconocida, y este gesto de recorte es fundamental para nosotros para pensar justamente la construcción de colectivos, que es una de las líneas que atraviesa este seminario, y de identidades. Es decir, que las mujeres, para decirlo de otra manera y de una forma más sintética, las mujeres que se dedican a las letras, por lo general van a ser reconocidas y valoradas en su tiempo, por lo menos hasta mediados del siglo XIX, en tanto figuras excepcionales, ¿no? Un caso muy claro es Juana Manuela Gorriti, siempre se destaca su excepcionalidad en relación con un linaje, que es el linaje patrio, ¿no? Era la hija de un general unitario muy conocido, y por otro lado por su habilidad en lo que Graciela Batticuore llama la cultura del trato, ¿no? Gorriti organiza veladas en su hogar, era alguien que organizaba en torno de sí, organizaba círculos literarios, ¿no? En los que ella funcionaba como protagonista y al mismo tiempo como intermediaria entre esos círculos y la prensa, algo que, por ejemplo,
ya van a ver, se observa muy claramente en la Ondina del Plata y en la Alborada del Plata. Y en este sentido, esta figura de la mujer excepcional, la mujer ilustrada y excepcional, ¿no? Que va a ser muy popular a finales del siglo XVIII, sobre todo en Francia, va a atravesar sus propias tensiones, ¿no? Ante la emergencia de la Revolución Francesa. Porque, esto también lo menciona Geneviève Fraisse, la Revolución Francesa en alguna medida exhibe, digamos, estas propias mujeres ilustradas exhiben la desigualdad de la que son sujetos al verse excluidas de la ciudadanía de la República, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Mary Wollstonecraft y sobre todo en Olympe de Gouges, que termina en la guillotina, justamente por marcar esta desigualdad ante lo que se propone como un universal, que son los principios de la Revolución Francesa. Entonces, por un lado, las mujeres que logran acceder a determinados espacios de reconocimiento y poder y de debate público de la mano de la Ilustración, empiezan a plantear los claroscuros o su propia exclusión en el mundo de la ciudadanía en el momento en el que, ¿no?, eclosiona la Revolución Francesa y el debate sobre los derechos en el periodo que abarca la Revolución Francesa. Y por otro lado, estos propios planteos de estas mujeres, de mujeres como Wollstonecraft o como Olympe de Gouges, lo que va a hacer también, digamos, resurgir, es toda una serie de rechazos y fantasmas que van a tomar forma justamente en la ficción doméstica, en la idea de que las mujeres deben volver al hogar, hay que hacer que las mujeres vuelvan al hogar, porque, de nuevo, para decirlo entre ellos, se fueron de mambo, digamos, ante la revolución, el estallido de la revolución, y planteos de igualdad mucho más francos y extremos. Hay toda una corriente de reacción que justamente refuerza la idea de la división de las esferas y de la distinción de los sexos, ¿no? Que es algo que también va a aparecer mucho en la prensa, los periódicos que lean. La idea de que cada uno, el hombre y la mujer, deben ocupar sus espacios y sus funciones, tienen sus funciones y sus roles en una nación y deben ocupar espacios separados, ¿no? He ahí la importancia de la ficción doméstica como discurso que impone una nueva verdad, ¿no? De la mano de la clase media. Un poco la ficción doméstica justamente se construye como contrapunto de estas mujeres excepcionales ilustradas. En este sentido, podemos pensar el siglo XIX como un siglo atravesado por dos fuerzas en lucha, ambas herederas de la Ilustración y la Revolución Francesa en relación con las mujeres. Aquella fuerza que reclama la ciudadanía como un valor universal, no sujeto al género, y aquella que, asustada por las derivas violentas de la Revolución, enfatiza la distinción de los roles de género, para devolver a las mujeres al ámbito privado. Y esta lucha se da en paralelo a la expansión de la prensa y la alfabetización, es decir, se va a dar ante todo, o de una forma muy tangible y visible en la prensa, y en una prensa que a su vez va creciendo y va haciendo lugar a cada vez más voces. Es decir, que por eso digo, son dos fuerzas en tensión que van adoptando diferentes momentos, diferentes polémicas, diferentes posiciones, y que se van adaptando a lo que sucede en cada país, en cada ciudad. En el caso argentino, estas tensiones van a adoptar su cariz local, sobre todo después de la caída de Rosas, durante ese periodo denominado de consolidación nacional, ¿no? Esos post-caseros, eso que yo llamaba justamente el periodo de consolidación nacional. Si las mujeres, o ciertas mujeres, ¿no? Siempre está la figura de la excepción atravesando ahí las mujeres que se destacan en la vida pública, habían participado activamente desde distintas posiciones en las guerras de la independencia y en la lucha facciosa, o sea, pensemos por ejemplo casos como Juana Zurduy, en el caso de, ¿no?, la mujer caudilla o la mujer que lidera ejércitos, pero también el caso de Encarnación Ezcurra, que es quien queda a cargo de todas las relaciones políticas de Rosas cuando Rosas
encabeza la primera llamada Conquista del Desierto, parte de la discusión en torno a la organización social en tiempos de paz, o sea, pensemos, todo esto sucede en estados de excepción, en tiempos de guerra. Cuando llegue el momento de la paz, la discusión, justamente, una parte importante de la discusión va a ser qué lugar deben ocupar las mujeres en la construcción de esa nación. Y es aquí donde aparecen muy fuertemente ideas como la que menciona Mancielo, las custodias invisibles del hogar, o las madres republicanas que deben criar hijos para la nación, ¿no? Es decir, roles que despolitizan, muy entrecomilladamente, porque en realidad tienen un sustrato absolutamente político, el rol social de las mujeres, ¿no? Y de la mano de justamente este gesto va el discurso de la domesticidad y un poco aparecen estos periódicos de mujeres. Justamente por este movimiento que estaba describiendo, este doble movimiento de los derechos, ¿no? Y volver al hogar, y qué sucede en tiempos de paz, van a cristalizarse, ¿no? En un modo particular, estas tensiones se cristalizan de un modo particular cuando las mujeres encaran proyectos de escritura de carácter público como el de un periódico, ¿no? El problema no es que una mujer organice una tertulia, el problema es que publique, ¿no? Intervenga en el espacio público con una letra impresa, con la letra impresa. Y es ahí justamente donde Baticuore va a poner el foco, analizando los diversos avatares que atraviesan las primeras publicaciones destinadas a las mujeres a partir de diversas modulaciones que adquiere la figura de la autoría femenina en estos periódicos, ¿no? Entonces ella va a hablar de 3 modalidades clave, no son las únicas que describe, pero son las 3 que a mí me interesa destacar, que es, ¿no?, la autoría escondida en el caso de la aljaba, es decir, Petrona Rosende de Sierra no asume la autoría de ese periódico que ella funda y dirige, la autoría negada en el caso de la camelia, que adopta un sujeto plural, también anónimo, no está firmado con el nombre, y la autoría exhibida en el caso de Juana Manso, que no solo se asume como la fundadora y directora de Álbum de Señoritas, sino como remarca Graciela, ¿no?, como la propietaria, es decir, como la dueña de ese periódico. Estas 3 inflexiones las vamos a discutir más en detalle el miércoles, cuando analicemos específicamente estos periódicos, ¿no? Pero me interesaba justamente reponer esta cuestión de los fantasmas y modalidades de la autoría femenina y este problema, estas tensiones que atraviesan el siglo, porque digamos, parte del gran cambio que va a producirse en el pasaje de esa prensa precursora de mujeres a la prensa consolidada, ¿no?, de los años 70, va a pasar mucho más por, va a pasar no tanto por el tenor de lo que se dice, o sea, los planteos que hacen estas mujeres, digo, no es que los periódicos del 70 plantean ideas mucho más innovadoras en relación con los derechos y deberes de las mujeres que la Camelia, la Aljaba o Álbum de Señoritas, sino que el gran cambio se produce en cómo empieza a funcionar la prensa en sí misma y cómo la utilizan las mujeres con aspiraciones literarias e intelectuales en su beneficio, ¿no? Piensen que todos estos periódicos tienen una vida muy breve y esa vida está muy atravesada justamente por el cuestionamiento a la existencia de esos propios periódicos, ¿no? Sobre todo en el caso de la Aljaba y la Camelia. Las atacan furiosamente y por eso dejan de existir eventualmente, ¿no? En cambio, en los 70, justamente el cambio que se produce es que los periódicos no solo logran sobrevivir en el tiempo, sino que funcionan de manera articulada. Los periódicos dirigidos por hombres, a su vez, invitan de manera sistemática a las mujeres a participar en ellos y viceversa, ¿no? Conformando algo que también me interesa mucho como enfatizar, que es un circuito de lectura y escritura propio. Es en este circuito de periódicos donde se traza un imaginario en torno a la figura de la escritora en el contexto local y donde las mujeres letradas asumen, esperen que vamos a asumen
asumen sus aspiraciones literarias y buscan activamente hacerse un nombre, convertirse en escritoras. Es decir, que a diferencia de lo que aparecía en la prensa de los años 30, 40, ¿no? Si bien sigue apareciendo la idea del pudor y la virtud muy asociadas a la autoría femenina, sí se asume abiertamente el deseo de ser escritora, y para mí eso también es una inflexión central, ¿no? Justamente y aparte otra cosa que aparece muy fuerte en la prensa de este periodo es la idea de que cualquiera puede convertirse en una escritora, ¿no? Que también era algo muy impensado en los periódicos de décadas anteriores. Justamente para realizar este pasaje de lectoras a escritoras, es que las colaboradoras de estos periódicos van a recurrir a una serie de prácticas que están orientadas a, por un lado, afirmarse públicamente como escritoras y, por otro, evitar los temores y fantasmas que habían justamente emergido en el pasado, digamos, aprender de la experiencia de las precursoras, ¿no? Y acá les recorto un pequeño fragmento que se publica en La Ondina del Plata de una lectora que yo, hasta donde sé, no se convirtió en escritora, digamos, ¿no? Finalmente no hizo una carrera literaria, pero que me parece muy sintomático de eso que perciben las lectoras en ese momento, de ese cambio y de cómo justamente se construye este circuito, ¿no? Dice María Luisa Rodríguez: he llegado a los 20 años sin haberme atrevido a publicar una línea de las producciones de mi espíritu, y sin embargo, cuánto lo hubiese deseado, pues viviendo siempre en el campo por la salud delicada de un miembro de mi familia, cuántas veces me he sentido inspirada. Entonces deseaba poder comunicar a otros lo que yo sentía en ese momento, inspirándome en la belleza de la naturaleza y en los ejemplos que me daban mis constantes compañeros de soledad y melancolía, Lamartine, Hugo, Byron, Shakespeare, Cervantes y Fray Luis de León. Este sueño de mi imaginación puede realizarse hoy, si usted, mi amigo, mi hermano en las ideas, quiere dignarse a aceptar algunas de las pobres fantasías que he compuesto. Es decir, María Luisa Rodríguez ha fantaseado con ser escritora, pero no es hasta que aparece el periódico, digamos, y ha sido una experimentada lectora. Ha escrito en la intimidad, pero no es hasta que aparece el periódico en que puede realizarse su pasaje a la escritura, en el sentido de que escribir y publicar no es lo mismo, ¿no? Una cosa es escribir en la intimidad y otra cosa es decidir publicar eso que se ha escrito, es decir, convertirse o aspirar a la autoría. Y ahí hay un pasaje central que los periódicos vehiculizan, digamos, fomentan al invitar a las colaboradoras a participar en sus páginas y vehiculizan, ¿no? Se convierten en el escenario donde estas mujeres se van a convertir en escritoras, por lo menos las más nobles, ¿no? Las que, como María Luisa Rodríguez, nunca había escrito nada, nunca había publicado nada. En este sentido yo decía, justamente, estas mujeres que se animan a asumir la autoría, a asumir el deseo de escribir, ¿no? Van a desarrollar, para evitar los ataques del pasado, una serie de políticas de amistad, de prácticas que yo llamo políticas de amistad, ¿no? Es decir, tratar de, ante la posibilidad de ser atacadas, encontrar en otras mujeres, sobre todo en otras mujeres, los hombres también, pero es algo que se da muy particularmente entre las mujeres en este periodo y en estos periódicos, gestos de legitimación recíproca para justamente ampararse y reivindicar su derecho a la escritura. Entre las políticas de amistad que yo distingo como más importantes para este periodo, aparecen por un lado las dedicatorias, ¿no? Que justamente opera como la pieza inicial en la construcción de esa retórica compartida que remite a la intimidad del entre nos. Se dedica un texto a una amiga, a quien se identifica como una igual, como una hermana en las letras, ¿no? Y por otro lado van a aparecer otras dos dimensiones que acompañan a esta idea del entre nos íntimo femenino, que está atravesada por un lado por las galerías y retratos de escritoras, es decir, por versiones modélicas por lo general de las escritoras que
atemperan, no solo idealizan a estas mujeres de letras, sino que por lo general bajan el tono de los datos biográficos más ríspidos de sus vidas, y esto es algo que se ve muy claramente en el caso de Eduarda Mansilla, digamos, de las escritoras ya conocidas como Mansilla, como Juana Manso y como Gorriti, ¿no? Y que ayudan justamente a poner en circulación versiones modelares, o sea, modelos de autoría aceptables para las mujeres jóvenes que quieran escribir, ¿no? Es una forma de, por un lado, volver a aceptable la figura de la escritora al campo cultural, y por otro lado, de enseñarle a las escritoras cómo deben ser, ¿no? Tiene como esa dualidad. Y por último, la última práctica que a mí me parece central en la forma en que se comunican estos periódicos, que son en los 70 y 80, les recuerdo, La Ondina del Plata, La Alborada del Plata y El Álbum del Hogar. La tercera instancia que también me parece central son las polémicas, pero no las polémicas como aparecían en las publicaciones precursoras, que es, ¿no? Básicamente lo que pasaba en el caso de las publicaciones precursoras es que una mujer decidía fundar un periódico como Petrona Rosende de Sierra o Rosa Guerra o Juana Manso, y enseguida se las atacaba, se las acusaba de ignorantes o de pedantes o de falta de preparación para justamente atacar la misma existencia de ese periódico, ¿no? Así funcionan las polémicas a grandes rasgos en las publicaciones precursoras. En las publicaciones de los 70 y 80, en cambio, aparece el mecanismo de la polémica como un modo de interactuar de las escritoras y también con los escritores varones. Y esto me parece fundamental, porque si bien la polémica no es nueva en el ámbito de la prensa para mujeres, sí se refuncionaliza a partir de una nueva coyuntura, ya que en lugar de desestabilizar a los periódicos y a las mujeres que escriben en los periódicos, es decir, de silenciarlos, fortalecen sus improntas autorales, dinamizando los intercambios entre estos periódicos. Y esto lo vamos a ver en detalle el miércoles a partir de la figura de la que diría una de las, digamos, grandes usuarias de la polémica en la prensa para mujeres, que es Josefina Pelliza de Sagasta, que salió, más allá de que saliera airosa o no de las polémicas, eso lo dejo a criterio de ustedes cuando las lean, sí, sin duda fortaleció su nombre de autora en cada una de esas intervenciones, ¿no? Y esto es algo que a mí me parece fundamental. El corolario, o sea, el resultado de todas estas prácticas que desarrollan todas estas colaboradoras en este conjunto de publicaciones, va a ser algo que a mí me parece central para pensar no solo la prensa del periodo, sino también lo que va a pasar a principios del siglo XX con la prensa, por ejemplo, vinculada a agrupaciones políticas, que es pensar el pasaje de la imagen de excepcionalidad asociado con la figura de la escritora a la imagen del colectivo, ¿no? Todo el tiempo en este tipo de periódicos, en los periódicos de este periodo, se habla de la constelación de escritoras, la pléyade de escritoras, ¿no? Las hermanas en las letras, las obreras del pensamiento, como va a decir después Florinda Mato de Terne, ¿no? Es decir, se piensa la autoría femenina ya no en términos de excepcionalidad, sino de colectividad, ¿no? Acá tienen una breve cita de Gervasio Méndez, que es el director de El Álbum del Hogar, por ejemplo. Dice: la sociedad porteña cuenta con una brillante constelación de estrellas que son admiradas, amadas y estudiadas con afán, con anhelo, con cariño y veneración. Eduarda Mansilla de García, Juana Manuela Gorriti, Josefina Pelliza de Sagasta, Lola La Rosa, Lola Cini, son estrellas fulgentes del firmamento de las letras argentinas. Ninguna nación de América Meridional, ninguna capital de ambas Américas cuenta con mayor número ni más excelentes literatas. Es decir, lo que está haciendo en esta enumeración Méndez es trazando una genealogía de escritoras, algo que hacía algunos años era impensable en el contexto argentino del siglo XIX, ¿no? Y justamente esto es algo que que a mí me interesa trabajar específicamente en el seminario, porque justamente es una de las formas en que se ve cómo la prensa de mujeres construye colectivos, ¿no? E identidades, no solo construye trayectorias autorales,
sino que también construye colectivos, ¿no? En esta genealogía de escritoras, al menos en el contexto del 80, vamos a poder observar dos vertientes generales. Una, que era la que yo comentaba antes, ¿no? La de las escritoras nobles, es decir, las mujeres que empiezan a escribir y quieren hacerse un nombre a partir de la participación en estos periódicos, y que van a recurrir a determinados géneros para trazar este camino hacia la autoría, como por ejemplo Belliza de Sagasta y Lola La Rosa y su relación con la novela sentimental, o Raimunda Torres y Quiroga y su experimentación con el género fantástico, y después, por otro lado, las escritoras consagradas, como Gorriti y Mansilla, que se van a mover con más libertad por los géneros y que a lo largo de la década del 80 van a consolidar una obra literaria, ¿no? En términos clásicos, es decir, toda una serie de libros que pueden ser asociados con un nombre de autora en función de determinados rasgos específicos, estéticos y políticos, ¿no? Que asocian esa serie de obras al nombre de autora. Bien, hasta acá llegamos por el momento con la presentación de este conjunto de periódicos que vamos a analizar en detalle el miércoles, ¿no? Así que bueno, los y las espero el miércoles en nuestra clase sincrónica. Veo mi pelo desastroso. Espero que haya servido este panorama general sobre la prensa de mujeres y que les resulte útil para abordar el corpus específico que tienen para leer el miércoles. Y bueno, y espero sé que me extendí más de lo que pensaba, pero espero no haberlas aburrido. Eso es primero y principal, y espero también haber sido clara y que también se hayan ilustrado y entretenido con la clase, ahí siguiendo las premisas del periodismo decimonónico. Así que bueno, nos vemos el miércoles y cualquier cosa ya saben que me escriben. Hasta luego.